El Senado ingresa en el orden del día exposición de la señora senadora Daisy Tourné por el término de 20 minutos en homenaje a la poetisa uruguaya Ida Vitale, recientemente galardonada con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Tiene la palabra la senadora Tourné. Porque no hablé todo el tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, nosotras quisimos hacer este homenaje a esta gran uruguaya, a esta poeta nacional que ha sido y es un orgullo para este país. Pocas veces a esta sala ingresa la poesía, cosa que es preocupante a veces, señora presidenta. Ingresa con más facilidad el improperio, tal vez, la agresión, la pasión expresada, pero el reconocimiento a quien crea belleza me parece que es necesario, y me parece que es necesario en vida. A Ida Vitale la han reconocido mundialmente, ha sido multipremiada, y todos premios de una importancia enorme. El premio Alfonso Reyes en México, que es un reconocimiento a la trayectoria, a los méritos, a las aportaciones dentro de la investigación literaria y por la excelencia de la obra del escritor, lo recibió. También el Reina Sofía, otro premio de grandísima importancia. El premio de Federico García Lorca. El premio, ahí la tenemos, a nuestra maravillosa Ida Vitale, tan reconocida por el mundo y tan poco galardonada en su propia tierra. Por eso se me antojó oportuno que el Senado de la República, que aquellos que somos unos privilegiados, 31 privilegiados electos por el pueblo, tengamos la humildad de rendir un homenaje a quien le ha brindado al Uruguay incansables pruebas de su grandeza como artista y como mujer y como integrante del Uruguay. Ella pertenece a la generación del 45, una generación maravillosa que también galardonó a nuestro país, una generación que cuenta entre sus integrantes con gente de una importancia. Voy a consultar un poco para no olvidarme: Juan Ramón Jiménez, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Emir Rodríguez Bonegal, Ángel Rama, que fuera primer marido de Ida Vitale, José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Zenobia Camprovi, Manuel Flores Mora, Maneco. Es decir, esta generación del 45 le dio también un brillo intelectual profundísimo a nuestro país, y se dio en una época muy fermental que, según los investigadores de la época, está marcada por dos hechos importantes. Uno es la publicación del Pozo de Juan Carlos Onetti, que ya estaba premiado cuando ingresa a la generación del 45 y era una especie de pope de esa barra intelectual maravillosa. Y también otro hecho cultural en el Uruguay muy importante, como fuera la primer publicación, la creación de Marcha por Juan Carlos Quijano en el 39. Ahí tienen me encantó esa foto, que también capaz que tiene algo que ver, me hace acordar a mis padres, esa foto. Y ahí está Ángel Rama, la segunda que se ve es Ida, está Amanda Berenguer, otra grande de la poesía uruguaya, y José Pedro Díaz. Chapó a esa generación que nos brindó tanto. Y justamente Ida supo hacer crónicas literarias en Marcha, mucho tiempo, en época. Es decir, una mujer, bueno, ahí está
Miren qué foto, ¿no? Está Ángel Rama al lado de Onetti, del otro lado está Ida, y en primer plano está Fierro, otro poeta que fuera su segundo marido, que después de la dictadura fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Es decir, ese es el rango de gente que integró la generación del 45, que le dio un brillo maravilloso al Uruguay. Mire, les voy a leer, porque yo no voy a hacerlo consabido de contarles los premios, contarles la obra, eso lo pueden encontrar en internet fácilmente. Yo me zambullí en entrevistas, en videos, para conocer a la mujer, que no tuve nunca la posibilidad de conocerla personalmente. Y entonces decidí traer algunas de las respuestas que ella dio, para no inventar. Yo no soy experta en literatura, ni mucho menos. Me encanta la poesía, me gusta muchísimo, y la de ella particularmente. Pero, por ejemplo, para que tengamos una idea de lo que esa maravillosa barra de la generación del 45, integrada por escritores, pintores, es decir, por gente de lo mejor de la cultura, ella cuenta en una entrevista y dice lo siguiente: Amanda Berenguer y José Pedro Díaz tenían en el garaje de su casa una imprenta antigua. Los sábados o los domingos se organizaba una reunión de amigos, trabajábamos en la impresión desde temprano y al final tomábamos el té. En un mueble que se llamaba El Burro había varias cajitas que contenían los tipos y un pequeño bloque de madera. Unos lo iba acomodando. Cuando armabas una frase tenías luego que mirarla al espejo, porque claro, estaba al revés y resulta muy fácil confundir una B con una D. Mientras alguien componía la página, alguien más se encargaba de que el plato de la impresora estuviera perfectamente nivelado para que no quedaran partes demasiado oscuras. Y así se nos iba el día entero, en ese proceso muy lento, minucioso, y había que repetirlo para cada hoja que se imprimía. Lo hacíamos casi como un juego, sin nadie que nos apresurara. Traído esto a la impresora 3D y a la velocidad del celular, ¿de qué disfrutamos hoy en día cuando nos juntamos? Yo creo que yo aprendí un montón en esta recorrida, Presidenta, de algunas cosas que pude llegar a conocer de Ida Vitale, no solo como poetisa, sino como mujer. Debo corregirme, poeta. Ella misma dice que debe llamársela poeta y no poetisa. Por lo tanto, voy a respetar su mandato porque ella es mucho más sabia que yo. Y es un poco rebelde, me parece. No la conocí, pero creo. No le gusta que la encuadren en cosas estereotipadas. Cuando le preguntan, ¿usted le gusta haber pertenecido a la generación del 45, sentirse? Y ella contesta, yo no creo en las generaciones, porque dentro de las generaciones se dan cosas muy distintas. Creo que es un mecanismo para dar clases, para ubicar a la gente, para ubicar una periodicidad de la literatura, y la tenían que poner. Como sea, de alguna manera, ayuda, pero no creo que agregue mucho. Un poco sí, claro, porque el contexto cuando escribía Julio Herrera era uno y cuando escribimos nosotros eso es otro. Pero esto también delata esa voluntad que luego se expresa también en su poesía, de no permitirse encasillar con facilidad en ningún tipo de poesía. Yo creo que ella escribe una poesía maravillosa, sensible, simple y a la vez compleja. Y esto me hace acordar cuando en su niñez ella crece en una casa donde la cultura es algo cotidiano. Ella cuenta que se recibían 4 diarios en su casa, todos los días, y que en cada diario había
menciones de la poesía, y su acercamiento es precoz. Y su descubrimiento de la poesía me parece maravilloso como ella lo cuenta, ¿no? Desde el hoy, como la impresión de lo que ella luego hará como poeta. Ella dice que su primer contacto con la poesía fue en 6º año, cuando era escolar. Su maestra un día lee un poema de Gabriela Mistral. Dice que ella no lo entendió, que la atrajo, que la dejó pendiente, pero no logró entender, y que ese contacto con la poesía le develó el misterio que debe de tener la poesía, el lugar que tiene el lector en la poesía. Y luego ese aprendizaje de 6º año, en donde ella también empieza a escribir, a garabatear algún poema, que ella dice, sí, pretendía hacer un poema, pero dice, después lo dejé en un cajón y cuando lo volví a leer, no duró ni 15 días, lo rompí. Entonces, esto también habla de esa ida que busca con exigencia su mejor manera de ser. Y esto lo repite. Ahí está ella leyendo justamente que es uno de sus libros, La poesía reunida, que tiene sus poemas desde el inicio, el 49, que publica su primer libro, hasta el 2015. Son maravillosas. Recomiendo este verano, cuando tengan un rato, que lean poesía. Es muy bueno leer poesía. Me acuerdo haber comentado alguna vez con algún compañero político que me decía, la poesía es emoción y filosofía. Y es verdad, leyendo los grandes poetas y las grandes poetas de nuestro país y de otros lados, veremos que es así. La música tuvo mucho que ver, eso es un descubrimiento. Parece que estudió con una soprano muy importante que había venido a Montevideo, Olga Line, estudiaba canto lírico en el Ateneo de Montevideo. Después se dedicó a la poesía y no al canto. Sin embargo, si uno lee sus poemas, va a descubrir que la música, si bien no está expresada en que ella cantara, está en sus poemas. Vamos a ver si esa foto me parece deliciosa, porque habla de ella misma, de su profundidad, de su belleza, y de su juego también, de ese jugar que mostraba en la imprenta, cómo lo refleja en su poesía y en esa pajarita que tiene un poema. Esa fotografía tiene un poema. Entonces vino a mi mano que sin labor se engreía para la fotografía extravagante y expresa de Daniel, la gran sorpresa que instantánea me depara esa pajarita rara. Y sigue la poesía. Y para mí la más hermosa es mi interpretación, forma de finalizarla cuando habla de esa pajarita rara de papel, de origami, como un pájaro entre cientos, sin canto, pero encantado. Es una verdadera belleza su decir. Fíjense que su contacto con ella es muy exigente con su trabajo, no la conforma. Y aquello que yo les contaba de su primer poema, que no duró ni una semana ni 15 días y lo terminó rompiendo, es una exigencia cotidiana que ella tiene con su trabajo, porque le parece que al entregarlo, porque es lo que hace, crea y entrega a través de sus libros, debe de entregarlo mejor. Y siempre desconfía, ¿no? Al final siempre termina desconfiando de su producto y siendo enormemente exigente. Ella cuenta de niña ya cómo en su familia una tía le había dicho que ella te tenía que dedicar a limpiar la biblioteca.
y todas las semanas tenía que limpiar la biblioteca. Y de esa manera era una manera indirecta de que ella leyera todo el tiempo. Limpiaba la biblioteca y estaba en contacto permanente con el libro. Y de esa manera podía husmear en esa biblioteca y leer. Y esa exigencia a mí me parece maravilloso y tal vez es un aprendizaje que podamos hacer de su obra. Cómo ser siempre mejores, cómo exigirnos. Miren lo que dice. El diccionario no es un libro de cabecera de todo el mundo, pero a veces tendría que serlo. Yo agradezco que en una época lo tuve. Cuando era muy chiquilina decía, cuántas cosas que no entiendo. Y una tía me dijo, léete una página por la noche del diccionario. Entonces lo hice muchísimo. No puedo decir que haya leído el diccionario completo, pero sí que lo leí abusivamente. Y esto también es ese amor por saber. A mí me parece que a veces, de un tiempo a esta parte, nos estamos quedando tan en la superficie de las cosas y en la poca exigencia del saber que francamente me preocupa. Y lo digo con autocrítica, es de las cosas que aprendí con esta lectura de Ida Vitale, esa exigencia que ella con humildad dice que la recibió de Juan Ramón Jiménez, que les aconsejaba a los escritores de entonces, y lo leo, dice, no es que me lo haya dicho a mí, él decía que hay que escribir para tener una visión más despejada de lo que uno ha hecho. Guarda lo que escribe, déjelo ahí una semana, no lo toque, léalo como si fuera de otro. Fomentaba la autocrítica del producto y exigía que cada vez fuera mejor. Por eso son tan bellos los poemas de Ida Vitale, tan galardonada y reconocida en el mundo su trabajo literario, por esa exigencia. Y también le preocupa, y en las entrevistas sale claramente, le preocupa mucho la poca exigencia que actualmente tienen los niños y las niñas. Dice, cuando cuenta lo del diccionario, lo de la biblioteca, o que leía textos complejos, reflexiona diciendo, ahora son como muy mimados los niños, poco exigidos, y se tienen que encontrar con la dificultad del saber, con el libro que mantenga ese mismo misterio que ella nos cuenta, tuvo en la escuela cuando escuchó por primera vez un texto de Gabriela Mistral. Y ese mismo misterio que ella reivindica para su poesía, ese enorme valor de la palabra dada a los demás. Tiene que ser una palabra, yo siento que ella busca el mejor producto posible, que nos entrega con generosidad, buscando la mejor palabra. Y para eso hay que estudiar mucho. Ella dice en una entrevista, cuando empecé a trabajar la poesía me di cuenta que era un trabajo en serio, que exigía mucho trabajo, que no era un viento de la inspiración nomás, que había que hacer lo que Juan Ramón Jiménez aconsejaba. Escriba, produzca, deje el producto guardado por un tiempo y luego vuelva a mirarlo y encontrarás cosas siempre para corregir. Esa es una actitud noble y maravillosa de sus entregas que yo francamente quisiera aprender. Tener esa mirada crítica. Ella valora muchísimo además lo que le entregó su familia. Cuando le preguntan ese nombre raro que usted tiene, Ida, ¿de dónde salió? Entonces ella recuerda a su familia y dice, de los anarquistas, porque su familia es ella es en cuarta generación proveniente de Italia. Dice, mi abuelo era
un emigrante, no era un anarquista, pero sí un anticlerical. Y le dedico un poema que para mí es bellísimo, y si me permite lo voy a leer rápidamente. Leería todo, pero me estoy restringiendo, Presidenta. No le conocí, pero su viento oscuro aún recorría los cuartos como para aventar una brasa de amor que alguien guardara. Enardeció la casa con sus 14 hijos. Eligió para algunos agrios nombres fantásticos: Pericles, Rosolino, Publio Decio, Débora, Celia, Ida, Marcantonio, Tito Manlio, Fabricio, Miguel Ángel. Cuando un hijo moría a poco de nacido, el siguiente ocupaba su nombre y así borraba el luto. No le conocí, pero quizá ya viejo hubiese sido blando conmigo, no me hubiese servido. Sigue afirmando esa exigencia que hay que tener para con el trabajo y ese enorme amor que ella siente por las palabras. Érase un bosque de palabras, una emboscada lluvia de palabras, una vociferante o tácita convención de palabras, un musgo delicioso susurrante, un estrépito tenue, un oral arcoíris de posibles o leves, disidencias leves. Érase el pro y el contra, el sí y el no, multiplicados árboles, con voz en cada una de sus hojas. Ya nunca más diríase el silencio. Esa es nuestra Ida Vitale, esa manera de tratar las palabras de una forma maravillosa. Yo creo haber respetado una voluntad que ella expresa en una entrevista cuando habla de los recitadores y las declamadoras por las cuales siente horror. Entonces, apela a la lectura humilde de la poesía. Ella lo ha hecho en infinitas oportunidades, en distintos videos, porque esa soberbia de la declamación o el recitado enarbolado no va con el estilo de su maravillosa creación poética. Cuando le preguntan por qué se hizo poeta, ella dice, no sé, uno en la vida elige o va por el camino que la vida lo lleva. Cuando le preguntan, ¿qué piensa de los premios recibidos? Ay, asombro y agradecimiento, contesta. Eso es también esa seña de humildad que solo llevan los muy grandes. Entonces, creo que hace bien el Senado. Les quiero agradecer a todos la oportunidad que me brindaron, a mi partido y a todos los demás que dieron esta oportunidad para reconocer a esa grande de la literatura uruguaya que es Ida Vitale, hoy con 95 años, y yo creo que sigue siendo tan bella como cuando era jovencita. Mírenla allí. Última, acá. Gracias, Presidenta, por la tolerancia. Disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en las iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora senadora.